En este momento nos vamos a dedicar solo a hablar de uno, que es la audición, ¿no? Aunque sabemos que hay muchos otros eh, que nos pueden o nos ayudan o ayudan al paciente en su aprendizaje. Nos vamos a centrar mucho en esta plática, obviamente, en la audición. Y bueno, si para cualquier persona el sentido de la audición toma relevancia en su aprendizaje, lo hace aún más para un niño o para un paciente que se encuentra apenas en adquisición del lenguaje. ¿Ok? Y esto es niños en preescolar, niños en maternal o desde bebés, que es un mundo de aprendizaje desde que el bebé nace, y es el momento, como lo han visto en pláticas anteriores, los que han tenido la oportunidad de conectarse, de adquirir el lenguaje. La adquisición del lenguaje empieza desde etapas muy tempranas del desarrollo, y en esta adquisición del lenguaje juega un papel primordial la audición. ¿Okay? Entonces, eso es muy importante. Ya después, si para nosotros no tener problemas en el aprendizaje y en el desarrollo del lenguaje, tener las posibilidades de rehabilitar o habilitar la audición en los pacientes hipoacúsicos. Bueno, es muy importante tener las mejores condiciones de audibilidad para el aprendizaje, ya que para el aprendizaje requerimos de una comprensión verbal adecuada o lo más cercana al 100%. Una persona o un adulto con audición normal requiere de ciertas condiciones de audibilidad para poder tener un mayor porcentaje de comprensión verbal de lo que está tratando de aprender. Esto pasa también en los niños que escuchan o que son normooyentes, que tienen una audición normal, también requieren ciertas condiciones de audibilidad, y estas tienen que ser mucho mejores que las condiciones de audibilidad de un adulto, y estamos hablando de normooyentes. Entonces, aún más, necesitamos mejores condiciones de audibilidad en el caso de los pacientes con sordera o hipoacusia, aun cuando ya estén rehabilitados mediante auxiliares auditivos o implante coclear. Estas condiciones de audibilidad, más adelante vamos a ver qué las puede modificar y qué podemos hacer nosotros como profesores o nosotros como papás en la cooperación o en las modificaciones de los ambientes donde nuestro niño se va a desarrollar para poderle dar esas mejores condiciones de audibilidad. Sabemos como profesores, como padres de familia y como profesionales de la salud auditiva, que los salones de clases son ambientes auditivo-verbales. ¿Okay? Y estos salones predomina mucho el sentido de la audición para poder tener un aprendizaje. Es una modalidad predominante para poder aprender la audición. Entonces, en esta plática queremos tener un poco de audiología educacional con la finalidad de asegurar que nuestros pacientes hipoacúsicos van a tener toda la información auditiva del entorno escolar, de la misma manera que lo tienen los pacientes normooyentes. E incluso ustedes se van a dar cuenta a lo largo de la plática que algunas de las indicaciones o la información que vamos a dar también nos van a ayudar a asegurar en los pacientes normooyentes, es decir, en los pacientes que escuchan normal, a asegurar que toda la información auditiva dada en el salón de clases nos aseguremos que llegue a estos pacientes de manera directa, segura, sin distorsiones, ¿ok? Y así que su aprendizaje sea más eficaz. El salón de clases necesitamos conocer muchos aspectos, ¿no? Como cuál es la acústica de nuestro salón de clases, cuál es la percepción del habla que tienen los pacientes o los alumnos en el salón de clases y qué ayudas técnicas podemos darle. Y de acuerdo al desarrollo del lenguaje, es decir, al nivel de los pacientes en el que estemos hablando, no es lo mismo la estimulación para un niño de preescolar que para un niño escolar, dentro de otros factores, ¿ok? Que vamos a ver más adelante. A nivel mundial, se ha ido
Han hecho mucho los gobiernos, hay muchas iniciativas por tratar de hacer una ¿Ya inclusión de descargaste? los pacientes hipoacúsicos en el aula ordinaria, ¿ok? Y esto lo han hecho, todos lo sabemos y lo hacemos y lo indicamos al paciente hipoacúsico, que el paciente tenga una ubicación preferencial en el salón de clases, ¿no? Lo primero cuando mandamos el informe con las indicaciones para que nos apoye el colegio, las profesoras y le decimos a la mamá, trate de que su niño se siente lo más al frente posible en el salón de clases o lo más cercano posible al profesor. Entonces, eso lo hemos hecho ya desde hace muchos años. Y también hemos hecho o hemos intervenido en pedirle a los profesores que hagan ciertas adaptaciones curriculares para que si el paciente, por su desarrollo del lenguaje, no logra estar o aún no puede tener las capacidades o las destrezas para resolver el mismo programa educativo que los pacientes normoyentes, entonces la maestra haga una adaptación curricular a ese paciente. Y también siempre una de las preocupaciones importantes de los papás de pacientes hipoacúsicos es buscar alguna escuela donde el niño tenga la mayor atención posible. Y esto ellos lo buscan reflejado en que sea menor el número de alumnos que atienda a una persona, o sea, que vea una profesora en el salón de clases. Entonces, en esa rúbrica hemos hecho mucho a nivel internacional por esas modificaciones, en tratar de incluir al niño hipoacúsico haciendo ciertas adecuaciones que ya mencioné para que esté lo más confortable posible. Pero hemos descuidado una parte muy importante y que sería muy fácil de modificar si todos ponemos de nuestra parte. ¿Quiénes tendríamos que poner de nuestra parte? Bueno, primero obviamente el audiólogo, los papás y los centros educativos y la profesora. Entonces, esta parte es muy importante y es la parte que hemos descuidado más, que es la calidad del estímulo auditivo en relación a la acústica del ambiente. Y para esa parte no hemos hecho realmente mucho o hemos hecho pocas modificaciones y no estamos hablando solo de este país, de México, sino estamos hablando que a nivel mundial pocos son los lugares que tienen estas modificaciones. Y vamos a ver que sería muy fácil hacer esas modificaciones y si no se pudieran hacer al 100% esas modificaciones, podríamos tratar de hacer las que más se puedan, las que los papás puedan cooperar y hacerlas o las que la escuela pueda cooperar y hacerlas. Y para eso tenemos que eliminar las barreras de comunicación en el aula, ¿ok? Eso es lo más importante, eliminar las barreras de comunicación en el aula. ¿Por qué? Porque, ok, el médico audiólogo, como ya lo vieron en pláticas anteriores, ya hizo la detección auditiva a tiempo, temprana, es un paciente que ya está en proceso de rehabilitación auditiva, sus prótesis auditivas están adecuadamente calibradas o su implante coclear ya lo tenemos en audición normal. Ya todos estamos listos, la terapia auditivo verbal, etcétera, pero a la hora que lo tratamos de insertar al salón de clases, en la parte de la inclusión, ya hicimos todas las modificaciones. Llega al colegio, lo sentamos al frente en un número reducido de alumnos, pero nos falta la otra parte. Resulta que llega a un aula con las siguientes características que impiden que las prótesis auditivas o el implante coclear le dé a ese paciente un rendimiento adecuado. Entonces, vamos a eliminar esas barreras de comunicación para que sea mayor el éxito que tenga este paciente en su rehabilitación. Bien, entonces vuelvo a repetir que los salones auditivos son ambientes auditivo-verbales, ¿no? Todo el tiempo. En estos ambientes predomina la expresión oral de los profesores y de los compañeros sobre otros estímulos. Y esto de un 100% de horas que permanece el paciente dentro de un salón de clases, 45% de ese tiempo que permanece el niño en el salón de clases resulta
que el aprendizaje está siendo llevado a cabo de manera auditiva. Casi cerca de la mitad del tiempo que está en el salón de clases, el aprendizaje está haciendo a través de la audición. Entonces, con esto volvemos a repetir que la audición es una parte, un sentido esencial para el aprendizaje. Pero resulta que para que un niño escuche bien, para que un niño oiga bien, va a depender de la calidad del sonido que el niño escuche. ¿Sí? De nada sirve que la prótesis auditiva, que el implante coclear, que todo esté bien calibrado y exitoso, si la calidad del sonido que él está escuchando es pésima o es muy mala, ¿no? Y esto también lo podemos traslapar a los pacientes normoyentes, ¿ok? De nada sirve que un paciente tenga audición normal, pero que la calidad del sonido a la que está expuesto en el salón de clases sea muy mala. Eso va a mermar, a pesar de que tenga audición normal, su aprendizaje. Y va a disminuir la comprensión del mensaje hablado, ¿ok? Entonces, si un paciente tiene dificultades en su discriminación auditiva, que como ya vieron en las pláticas anteriores, quizá no necesariamente tiene que ser por una hipoacusia severa, por una hipoacusia profunda, o puede ser también un paciente con una hipoacusia superficial o con una hipoacusia moderada, y que tenga dificultades en la discriminación auditiva, o pacientes con dificultades en la discriminación auditiva por alguna patología de procesos centrales de la audición. Si hay un paciente con estas características en el salón de clases, pero aparte el aula acústicamente es poco favorable, va a mermar la comprensión del mensaje hablado del profesor, lo que deteriora su aprendizaje. Entonces, ¿por qué un aula escolar puede ser acústicamente inapropiada? ¿Qué hace a estas aulas que no sean las ideales para estos pacientes? Y entonces aquí podemos intervenir mucho. Siempre dentro de un colegio, dentro de una escuela, podemos nosotros, de manera quizá no profesional, es decir, no necesitamos un técnico en sonido que realice estas adaptaciones si no lo tenemos a la mano, sino podemos nosotros como profesores de la escuela, como padres de familia de un paciente con hipoacusia o con dificultades en la discriminación auditiva, buscar cuál área de la escuela sería la más propicia para que nuestro paciente con sordera o hipoacusia pueda tener una mayor calidad del sonido. Entonces, generalmente, ya por ser aulas, por ser un salón de clases, donde hay una convivencia con otras personas y hay ruido, las aulas son consideradas como ambientes acústicamente pobres. Y esto puede ser por dos factores. Uno, los problemas de diseño, y dos, los problemas estructurales. ¿A qué me refiero con los problemas de diseño en el caso de las aulas? Los problemas de diseño, generalmente las aulas tienden a ser cuadros, o sea, cuadrados o rectángulos, ¿cierto? No son aulas diseñadas para acústica como lo son, no sé, las salas de canto, las salas de música, donde tienen diseños específicos para que la calidad del sonido sea mejor. Generalmente las aulas tienden a ser cuadrados o rectángulos. Generalmente el material con el que están construidas las aulas es un material que causa reverberancia. Ahorita vamos a ver más adelante eso, ¿no? Puede ser tabla roca, puede ser incluso el tabique, puede ser que haya demasiado vidrio, demasiada pared, que no haya ventanas, etc. Entonces ahí viene el problema de diseño. Y los problemas estructurales se refieren a aquellos en el que el salón de clases quizá tenga una ventana que da hacia la calle, o el salón de clases tiene una ventana que da hacia el paso por donde van los niños al sanitario de manera constante y hay ruido. O está muy cerca la escuela o el colegio del periférico o de una avenida grande. En las ciudades grandes, como es la Ciudad de México, pues generalmente hay contaminación por ruido en todos lados, ¿ok? Y necesitaría estar muy alejado del colegio
para que no hubiera este ambiente ruidoso. Si se ponen a pensar en la escuela de sus hijos o en las escuelas a las que van algunos de los pacientes, muchas de las escuelas tienen alguno de estos problemas. Creo que yo todas las escuelas que conozco pues tienen un salón cuadrado, un salón rectangular, ¿no? Y bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias de que ese ambiente acústico sea inapropiado? Que va a hacer que el mensaje oral sea poco inteligible. No sé si en otras pláticas les han hablado de la inteligibilidad. La inteligibilidad, nosotros cuando decimos esa palabra, nos referimos a qué tanto estamos entendiendo los sonidos del lenguaje o qué tanto estamos comprendiendo ese mensaje verbal u oral. Entonces, estas aulas que son definidos como ambientes acústicamente pobres, su inteligibilidad del mensaje oral es bajo, ¿ok? Y esto dificulta la comunicación interpersonal entre los niños, dificulta la comunicación y también la comunicación y el entendimiento con los contenidos de aprendizaje o los contenidos que el profesor está tratando de transmitir, lo cual se traduce nuevamente en un bajo rendimiento académico. Ahora, ¿qué otra consecuencia puede propiciar estos ambientes inadecuados? Bueno, algo que les van a dar, me parece que en la charla de mañana con la doctora Melissa, es que el docente, al ver que no está llegando el mensaje al paciente o al alumno con hipoacusia o sordera, se esfuerce por por alzar la intensidad, por elevar la intensidad de su voz, lo que le produce una fatiga vocal, ¿no? Entonces, el docente está aumentando el volumen de su voz, le produce una fatiga vocal, termina el profesional, en este caso nuestros profesores, con una disfonía, y esta disfonía por el estrés laboral que le hace cefaleas, depresión, y empezamos ahí con un intercambio de sentimientos negativos entre el trabajo, los profesores y los alumnos. Entonces, perjudica este ambiente inadecuado, no solo el rendimiento de los alumnos, sino también el rendimiento de los profesores. Y bueno, ya les explicaba más adelante qué era la inteligibilidad, que era el porcentaje de las palabras que podíamos entender de una conversación. Pero, ¿cuál es el porcentaje ideal o que debemos entender de una conversación que se considera normal? Es el 90%. ¿No? En estos ambientes como el salón de clase, debería de ser del 90% hacia arriba. Pero resulta que en las aulas generalmente es abajo del 70% cuando no tienen estas condiciones ideales. ¿Ok? Ahora, esta inteligibilidad, esta capacidad y este porcentaje que el niño va a tener del entendimiento de lo que le está transmitiendo el profesor por un mensaje oral, tiene que ver mucho con el tiempo de reverberación y el nivel de ruido de fondo. Ahorita les voy a explicar qué es eso, y esto sí lo podemos modificar tanto los papás como los profesores, o podemos buscar el mejor lugar que tenga un tiempo de reverberación lo más cercano al adecuado y que el nivel de ruido de fondo sea también lo más cercano a lo adecuado. ¿Por qué es la reverberación? Bueno, la reverberación es un fenómeno físico en donde yo al hablar, las ondas sonoras van a chocar con las paredes del ambiente donde yo estoy, porque generalmente las aulas están en un ambiente cerrado. Entonces chocan y regresa esa onda sonora. Ese es el tiempo de reverberación. Si el tiempo de reverberación es muy amplio, da pie a contaminaciones en las vibraciones sonoras, lo que distorsiona más el mensaje, es decir, distorsiona más el hecho de que el mensaje o lo que el profesor quiere que llegue a la audición del alumno.
si nosotros disminuimos el tiempo de reverberación, la señal va a ser más clara, es decir, va a haber menos contaminación en el mensaje, ¿ok? ¿Qué produce mayor reverberación? Pues ciertos materiales en la construcción, como los vidrios, como la tabla roca. Esos materiales producen mayor reverberación porque no hay una absorción de la onda sonora y entonces vibra y tarda más en regresar al paciente el sonido para que sea captado por sus prótesis auditivas o por su implante coclear, lo que hace que se vicie más la información y que su nivel de inteligibilidad disminuya. Ahora, ¿qué es el nivel de ruido de fondo? Que veíamos que es el segundo factor que nos ayuda a que la inteligibilidad, el porcentaje de inteligibilidad sea alto. El nivel de ruido de fondo es un sonido que no deseamos y que proviene del interior del aula. Y bueno, ya sabemos que en el salón de clases generalmente es producido por los compañeros de clase, ¿ok? Entonces, ese generalmente no lo podemos modificar más que por las indicaciones del profesor. Ahí sí necesitamos nosotros, o sea, no los profesionales lo podemos modificar, ni tampoco los papás, sino necesitamos aquí la ayuda específica de los profesores para guardar la disciplina en cuanto al ruido de fondo que produzca el resto de los compañeros. Bien, ¿y cuál es la norma vigente o cómo debemos de mantener nuestro salón de clases? Y aquí me van a decir, ¿cómo voy a medir esto? Bueno, ya hay aplicaciones que podemos bajar en el celular para poder medir esto. Y no con esta plática quiero que, o pretendo que tengamos el nivel exacto o que nuestra medición sea exacta y fidedigna al 100%, sino que quizá con estas aplicaciones que podemos bajar al celular nos podemos dar una ayuda de qué tan discordante está de los estándares internacionales nuestro salón de clases donde está nuestro paciente con hipoacusia y qué modificaciones podemos hacer para que se acerque más a la normatividad. Podemos cambiarnos de aula, podemos cambiar la ubicación simplemente del aula o cambiarnos a otra aula donde los materiales de construcción sean diferentes y así poder alcanzar un poco estos estándares para que nuestro paciente hipoacúsico se vea beneficiado. El tiempo de reverberación es de 0.6 segundos y el nivel de ruido de fondo es máximo de 35 decibeles. Estos son niveles máximos. Entonces, si ustedes se preguntan si en algún lugar existen estas condiciones, pues son muy pocos los lugares donde existen colegios que existen estas condiciones. Hay países, en nuestro país no se han hecho estudios sobre estas condiciones, pero casi estoy segura que en ninguno de los colegios se alcanzan estas condiciones. En algunos países europeos se han realizado estudios para ver si alguno de los colegios alcanza estas condiciones y se dieron cuenta que el tiempo de reverberancia no lo alcanzan más allá del 60% de los colegios. Y el nivel de ruido de fondo no lo alcanza el 100% de los colegios que se estudiaron. Entonces, estamos muy alejados de estos estándares que estamos buscando. Por eso les decía, no espero con esa plática que lleguen exactamente o que estemos buscando estos estándares para que nuestro paciente esté cómodamente audible, sino al menos que busquemos acercarnos un poquito para que le ayudemos lo más que podamos a nuestro paciente con sordera o hipoacusia. Bien, otra cosa importante es disminuir la señal ruido, la señal de intensidad ruido. ¿Esto cómo lo vamos a disminuir? Bueno, debe de estar disminuido en los pacientes con audición normal en 6 decibeles más o menos. Y en pacientes hipoacúsicos, pues debemos de aumentarlo a más o menos 20 decibeles de diferencia entre la señal y el ruido de fondo. ¿Por qué debe de ser esto? Para que haya mayor inteligibilidad del lenguaje o del habla o del mensaje que está dando el profesor.
Eso es muy importante para poder aumentar el porcentaje de la inteligibilidad del mensaje que está proporcionando el profesor para que se dé un aprendizaje más significativo. Y esta intensidad señal-ruido se va a modificar también dependiendo de las modificaciones que hayamos hecho en los dos factores que vimos anteriormente, en el nivel de ruido de fondo y en los niveles de en el tiempo de reverberancia. Es como podemos modificar esta intensidad señal-ruido. Ahora, ¿qué es lo que pasa en un salón típico o en una aula escolar típica? No sé si recuerden que tenemos nuestro audiograma y aquí podemos ubicar más o menos cuando estamos hablando una voz de intensidad normal, pues las letras o los sonidos del lenguaje se escuchan aquí donde está esta zona que más o menos va entre los 20 y los 70 decibeles. Un profesor, para lograr alcanzar el que el paciente o el alumno tenga una adecuada inteligibilidad cuando el salón o el ruido de fondo está totalmente bajo o a menor a 35 decibeles, más o menos está hablando alrededor de los 70 decibeles. ¿Ok? Y el ruido en el aula más o menos es de 55 decibeles. Cuando el profesor, esta condición se da cuando el profesor está más o menos a 50 centímetros del alumno o del niño. Y ahí la intensidad de la relación señal-ruido es más o menos de 15 decibeles. Entonces, para un normoyente, pues es adecuada, pero para un paciente con hipoacusia, aun cuando está rehabilitado, no es adecuada. Estamos por debajo de la deseada para que tenga calidad del sonido e inteligibilidad del lenguaje, porque recordemos que lo que se necesita son 20 decibeles. Entonces, esos 5 decibeles pueden modificar la discriminación, ¿no? Entre taza a casa, y entonces el niño tomar el dictado mal y que el aprendizaje sea deficiente. Cuando vamos duplicando la distancia, va disminuyendo más o menos 6 decibeles la intensidad de esa señal. Y cuando el profesor se encuentra a 2 metros de distancia, disminuye a 0. Eso quiere decir que no está teniendo una adecuada señal o un adecuado mensaje o inteligibilidad del lenguaje. Eso es lo que estamos traduciendo con esta parte. Entonces, vean en dónde ya vimos que modificamos siempre, porque modificamos siempre dónde se va a sentar el paciente, ¿no? Pero que quizá con esa modificación no alcancemos los 50 centímetros y no esté llegando una adecuada señal a ese paciente y entonces el mensaje no se ha captado de forma adecuada y su aprendizaje sea deficiente. Es muy importante por eso identificar los factores que podríamos modificar en el aula para acercarnos lo más posible a los estándares y que la señal transmitida a nuestro paciente hipoacúsico en el salón de clases sea con calidad de sonido. Hay algunos estudios que nos dicen que las personas con audición normal, cuando cambiamos solamente un decibel, la señal de intensidad, la relación de señal-ruido, eso equivale al 10% del porcentaje en la discriminación del habla, una disminución del 10% del porcentaje. Y estamos hablando en un paciente normoyente, cuando solo lo modificamos un decibel. Entonces, esos 5 decibeles que nos faltan para alcanzar los 20 decibeles cuando el profesor se encuentra a 50 centímetros del paciente, del alumno, estamos perdiendo, podríamos estar perdiendo la mitad de la información que nos quiere mandar el profesor. No sé si ahí me explico, ¿no? O sea, entre mayor sea la contaminación que hay entre la señal que el profesor está mandando al alumno
y mayor sea la contaminación, si mayor es la contaminación, mayor porcentaje de información el alumno va a perder a la hora de la clase y entonces se va a ver deficiente su aprendizaje. Espero que haya quedado entendible esta parte o que les haya podido transmitir este mensaje. Y solo cambiamos 1 decibel, o sea, 1 decibel es muy poquito en intensidad. Y esta información se tiene en pacientes normoyentes. Entonces, es muy preocupante que esto mismo esté pasando en pacientes hipoacúsicos, si la intensidad de la señal ruido no es la adecuada. Ahora, si perdemos esta capacidad de la detección de los detalles acústicos, ¿cómo es que perdemos la detección de los detalles acústicos? Bueno, si hay mucha contaminación en el ambiente, si es un ambiente muy ruidoso y la señal no está siendo adecuada, si no está llegando a nuestro alumno, la detección de los detalles acústicos se va a ver perjudicada. Y esto va, a su vez, a mermar las habilidades del procesamiento auditivo, lo que a su vez disminuye la habilidad de la adquisición del lenguaje y de la lectoescritura, ¿no? Y estamos teniendo nuevamente un aprendizaje deficiente únicamente por 2 factores importantes, ¿no? Lo vuelvo a repetir, uno, que es el nivel de ruido de fondo, y el otro, el tiempo de reverberancia. Entonces, son 2 factores que podemos modificar, ¿no? El segundo es más fácil modificarlo, creo, nada más con una adecuada disciplina en el salón de clases, con que busquemos que el ambiente sea lo más silencioso posible. Y el otro, bueno, sí depende ahí más de ponernos de acuerdo entre los directivos, el colegio, los profesores, los papás, y buscar el salón de clases que produzca el menor tiempo de reverberancia para que el paciente con hipoacusia se encuentre más cómodo y aumente su inteligibilidad, su porcentaje de inteligibilidad, y se vea menos mermado su aprendizaje. Son 2 factores, siento que muy sencillos, que podemos modificar y que le van a dar una gran oportunidad al paciente hipoacúsico de verse en menor desventaja respecto a los pacientes normoyentes o a los alumnos normoyentes. Bien, vamos a pasar a otro punto. Y el otro punto es, quizá después de estas cosas tan técnicas, les llame más la atención, y es cómo podemos estimular a los pacientes hipoacúsicos en las diferentes etapas. Y vamos desde los bebés, aquí tenía la duda, ¿metemos a los bebés o no? Pero quizá haya muchas profesoras de maternal, y entonces se me hizo importante como meter la parte de los bebés. Una clave muy importante para la estimulación en los pacientes hipoacúsicos, y también lo podemos tomar estos consejos para los pacientes normoyentes, es el cantarles, ¿ok? El cantarle va a enganchar al bebé al sonido y a que nos ponga mayor atención en lo que tratamos de transmitirle. Podemos cantarle canciones cortas que sean ya predeterminadas, o inventarnos canciones, ¿no? Entonces, no sé, el bebé pueden ser desde las canciones de cuna hasta una canción que nosotros modifiquemos para podérsela transmitir. Al cantarle, lo que estamos haciendo es alargar las vocales y estamos enfatizando los sonidos más importantes para el aprendizaje del lenguaje. Si nosotros cantamos, también propiciamos la repetición. Generalmente por eso estamos escogiendo canciones cortas, porque las canciones cortas tienden a repetirse y repetirse y repetirse, y así estamos enfatizando el mensaje y repitiendo siempre la primera frase. Podemos tener alguna canción que escojamos para cada una de las actividades que vayamos a hacer con el bebé, ¿no? O sea, incluso desde que estamos cambiando al bebé, le podemos inventar una canción para el cambio de pañal, una canción para ahora nos vamos a bañar, ahora nos vamos a bañar. Y todas las actividades, poderles dar una entonación para llamar la atención. Ese es el primer paso para la estimulación
del lenguaje de los bebés en el caso de los bebés con hipoacusia, el cantarles. Entonces, vuelvo a repetir, canciones cortas, canciones que sean repetitivas, eso nos va a ayudar mucho para el desarrollo del lenguaje en el paciente hipoacúsico. Es muy importante cantarle en todas las actividades que vamos a hacer con el bebé. Cantarle desde cuando le vamos a dar de comer, lo vuelvo a repetir, cuando lo bañamos, etc. También cuando le estemos cantando canciones de animalitos, nos ayuda mucho a enfatizar el ruido o el sonido que el animal haga, ¿no? Entonces le estamos cantando. El pollito pío pío, el pollito pío pío, ¿no? Y entonces cada uno de los animales, y lo estamos repitiendo, no importa que repitamos el mismo sonido, la misma palabra varias veces, esta es una canción muy importante y una estimulación muy importante para el lenguaje del paciente con hipoacusia, para el bebé con hipoacusia. Bien, para los bebés es muy importante para la estimulación auditivo-verbal el decirlo y repetirlo. Entonces, hay que decirle todo lo que estamos haciendo. Bebé, te vamos a dar tu leche, te vamos a dar tu leche, la vaca da la leche, te vamos a dar tu leche, te vamos a dar tu sopa y estar haciendo la actividad. Entonces lo estoy diciendo y lo estoy repitiendo. Mira, vamos a comer la sopita. Mira, bebé, vamos a comer la sopa. Estaba viendo, perdón, el tiempo. Mira, bebé, vamos a comer la sopa. Mira, bebé, ahora vamos a comer la manzana. Todo lo que le estemos haciendo al bebé hay que repetírselo de manera constante. Entonces lo decimos y lo repetimos. Son dos formas de estimulación para los bebés. Entonces, antes de pasarme al preescolar, importante, canto, canciones cortas y repetitivas y todas las frases de las actividades, decirlas y repetirlas de manera constante. Entonces, vuelvo a ser repetitiva yo, hay que ser repetitivos con los bebés hipoacúsicos para la estimulación del lenguaje. En el caso de los preescolares, ahí primero vamos a decirlo antes de enseñarlo. ¿Cómo podemos hacer una actividad con los escolares? Primero vamos a decir, podemos hacer los sonidos varias veces. Por ejemplo, le vamos a enseñar que el pollito hace cuacuá, o le vamos a enseñar el concepto de pollo. Entonces estamos cuá, 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 cuá. O el pollo hace cuá, 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 cuá. Y luego reforzamos esta actividad enseñándole al paciente o enseñándole a nuestro niño con hipoacusia cuál es el pollito, como un reforzamiento visual. ¿Cómo podemos hacer esta actividad con los preescolares? Podemos desarrollar alguna tabla que tenga varios campos semánticos mezclados, animales, comida, transportes, etc. Podemos forrar un tubo, como el que está ahí en la imagen, forramos el tubo con esa imagen. Dentro del tubo vamos a meter también la figurita del primer, vamos a, por ejemplo, empezar con el pato. Vamos a meter el pato en el tubo y lo vamos a hacer que suene. Mira, mira, bebé, ¿qué se oye en el tubo? Sonamos el tubo y va a sonar la figura que le metimos, en este caso el pato. Y entonces yo voy a hacer, hay un cuá, cuá, cuá. Hay un cuá, cuá, cuá. El tubo se oye cuá, cuá, cuá. Una vez que lo estuvimos estimulando varias veces con la onomatopeya en este caso, entonces destapamos el tubo y como premio le enseñamos el pato, ¿ok? Y así el preescolar va a ir aprendiendo diversos conceptos de los diferentes campos semánticos que vayamos avanzando. Pero es muy importante en el preescolar, primero se oye y después se ve, ¿ok? Ahora, otra tarea que podemos hacer ahorita en casa para el paciente escolar es la lotería del vocabulario. Entonces, podemos hacer como un prisma, como está aquí en el dibujo, con los diferentes campos semánticos. Esto le va a ayudar
al aprendizaje de los diferentes campos semánticos y aumentar su vocabulario. Y podemos hacerle a ese prisma, como está en la diapositiva, vamos a cortarle aquí, cortarle aquí, cortarle aquí, cortarle aquí. Y vamos a tener las fichas con los diferentes campos semánticos. La ficha de la silla, la ficha del escritorio, en el caso de los animales, la ficha con los diferentes animales que queramos en ese momento que aprenda nuestro paciente. Y entonces lo vamos a hacer como la lotería. Podemos hacerlo con sonidos y que él deposite la ficha, o dependiendo del nivel de lenguaje que tenga nuestro paciente, refiriéndonos al nombre de la ficha que queremos que seleccione, que seleccione de una variante de fichas que tenemos y que las deposite en cada uno de nuestros triángulos de campos semánticos. Y de esa manera vamos a estimular lo que es el vocabulario. ¿Ok? Otra forma de estimular el vocabulario de los pacientes escolares es que les relatemos una historia. Generalmente los pacientes hipoacúsicos, esto es en pacientes hipoacúsicos que están un poco más adelantados en su nivel de lenguaje, tienden a perder detalles de las historias. Entonces, el relatarles una historia y después preguntarle los detalles muy específicos de esa historia que les contamos, les ayuda mucho a tratar de centrar su atención en los detalles. Recordemos que ellos, por sus dificultades auditivas, tienden a perder un porcentaje de detalles de la historia que le estamos contando. Entonces tienen que poner una sobreatención para poder encontrar todos los detalles de la historia. Entonces le vamos a relatar una historia a nuestro paciente y él debe de tratar, obviamente le decimos que trate de poner la mayor atención porque después de contarle la historia le vamos a preguntar varios detalles. Y el objetivo de esto pues es desarrollar esa habilidad para encontrar esos detalles. Entonces podemos hacer una historia ya predeterminada y y podemos sobre esa historia nosotros hacer un tipo de tabla como la que está en su pantalla, en donde ponemos varios personajes y algunos de estos, con algunos de estos irlos variando o combinando para previamente nosotros armar la historia y al finalizar la historia preguntarle ciertos detalles sobre lo que le relatamos. ¿Ok? Si el paciente no logró contestarnos todos los detalles de manera correcta, repetimos la historia hasta que encuentre todos los detalles que nosotros le estamos queriendo preguntar. Otra cosa muy importante en los pacientes hipoacúsicos es la dificultad que tienden a tener entre la diferencia de singular, plural, femenino y masculino, porque recordemos nuevamente que pierden esos detalles, ¿ok? Y para eso, para estimularlos en esa parte, podemos nosotros hacer algunas tablas con esas diferencias, como las que les voy a poner a continuación, ¿no? Entonces, les damos esta tabla donde, por ejemplo, está una bicicleta en plural y en singular, y lo mismo que los coches. Entonces, le decimos, sin mencionar la palabra bicicleta o bicicletas, le podemos decir, cuando ya el paciente tiene un nivel lingüístico más elevado, le podemos decir, tócalas. Si nosotros le decimos, tócalas, el paciente debe señalar el cuadro donde están las dos bicicletas. ¿Okay? Si le decimos, tócala, el paciente debe señalar dónde está una bicicleta. Entre tócala y tócalas, solo hay la diferencia, ¿no? De la S, que son letras o sonidos que se les dificultan mucho a los pacientes con hipoacusia. Entonces es muy importante estar estimulando mediante ejercicios estas cuestiones de discriminación del lenguaje que ya son muy finas y que lo podemos hacer estos ejercicios en los pacientes que tengan un mayor nivel lingüístico ya adquirido a través de la rehabilitación auditiva. Lo mismo con este otro cuadro y así lo podemos hacer con diferentes
cuadros para que implícitamente una vez que decimos la palabra, ellos puedan identificarlo. Después pueden aumentar los detalles de las láminas que estamos diciendo. Por ejemplo, en esta lámina le vamos a describir la que nosotros queramos, el cuadro que nosotros queramos, ¿no? Señala el cuadro donde están donde hay una estrella, abajo una N, al lado de la estrella una flecha. Ya implica mayor concentración, mayor atención en los detalles, mayor discriminación auditiva. Entonces, este ejercicio ya lo harían pacientes con una discriminación auditiva más avanzada. Les ayuda mucho a los pacientes hipoacúsicos hacerles un calendario, como muchos de ustedes saben, ¿no? Porque esto le va a ayudar a tener los conceptos de ayer, hoy y mañana y a mejorar los tiempos verbales en su comunicación. Entonces, podemos hacer desde en los niños más pequeñitos o cuyo nivel lingüístico sea menor, hacer el calendario muy simple, ¿no? Mira, hoy es lunes, ahorita amaneció, y porque siempre preguntan entre más chiquitos así, ¿y cuántas veces me tengo que dormir, ¿no? Para llegar el viernes a ir a ver a la abuelita. Y entonces solo manejar el sol y la cama. El sol y la cama, el sol y la luna, dependiendo cómo el niño identifique el despertar y el anochecer. Y irlo evolucionando a actividades más detalladas y personalizadas del paciente para que pueda tener los conceptos de los tiempos en su vida diaria. El calendario les ayuda mucho. Creo que muchas de las terapistas que conozco siempre manejan el calendario y aunque parece algo muy básico, les ayuda mucho. Así, vamos con cada uno de los detalles que el paciente vaya haciendo en su vida diaria, agregándolo a nuestro calendario. Y bueno, por último, algo que creo que que la mayoría de las personas que nos dedicamos a la parte de la audición conoce, son los sonidos de link, ¿no? Que es una herramienta muy importante, básica, que la conozcan los papás, los profesores y bueno, las terapistas de lenguaje que por supuesto lo conocen para poder estar evaluando de manera constante que las prótesis auditivas, el implante coclear y la discriminación auditiva de nuestro paciente sea la adecuada. Entonces tenemos estos sonidos que son llamados sonidos de Link por su autor y que son sonidos básicos, sonidos simples que podemos hacer. Primero los hacemos los profesionales de la audición en la parte de la adaptación para corroborar que el paciente ya esté discriminando adecuadamente una gama de sonidos dentro de los cuales nos sabemos y nos podríamos estar dando cuenta si algo está fallando en la adaptación. Una vez que nosotros ya los probamos, que el paciente dentro del consultorio está discriminando adecuadamente los sonidos de Link, ahora estos sonidos les sirven a los papás y a los profesionales de la educación para saber que esa prótesis auditiva o ese implante coclear sigue funcionando adecuadamente y que cualquiera de los factores que ya sabemos que puede hacer que no esté funcionando adecuadamente lo esté perjudicando. Entonces, estos sonidos se hacen de manera rutinaria e incluso se puede recomendar a los papás hacerlos para probar si el implante, el auxiliar auditivo está funcionando, ¿ok? Para los que no estén tan familiarizados con esta parte, bueno, uno de los sonidos se hacen a diferentes distancias. Se hacen a 3 distancias. La más lejana es a 4 metros, a 2 metros y a 1 metro. Generalmente tratamos de que el paciente no tenga la ayuda visual, entonces podemos tapar, algunos lo hacen con una hoja o con un pañuelo o con una tela muy delgada porque tampoco queremos que se distorsione el sonido. Hay que ser cuidadosos. Si nos ponemos un cartón, un cascarón o algo muy duro o algo que cree reverberancia, el sonido no va a ser, como veíamos los conceptos anteriormente, no va a ser claro, no va a tener calidad,
no va a tener audibilidad adecuada. Entonces, debe ser lo más transparente el sonido, es decir, que no tenga barreras el sonido cuando lo realizamos, pero tener mucho cuidado de que el paciente no tenga la ayuda visual al producir el sonido. ¿Ok? Y entonces producimos el sonido, debe de ser lo más robótico posible, es decir, con la menor entonación posible para que eso tampoco le ayude al paciente. Y hacer esta prueba nos ayuda mucho, les vuelvo a repetir, no solo a los profesionales, sino a los profesores y a los papás para estar monitorizando que la adaptación auditiva de las prótesis o del implante coclear esté funcionando de manera correcta. Creo que, no sé, doctor Miguel, ya me pasé un poco de tiempo, no sé si tengan alguna duda. No, doctora, vas muy bien. Bueno, de hecho, creo que hay muchísima información y creo ha habido muchísimos comentarios en el chat. Bueno, antes que nada, pues bueno, creo que el tema es muy amplio, es muy complejo, es muy diverso también. Y pues bueno, la verdad es que esta es una aproximación a lo que desde el punto del área de la salud estamos haciendo. Creo que esto, antes de abrir el foro para preguntas y respuestas, vale la pena recalcar, ¿no? En la audiología en México, no sé si tengamos personas de algunos otros países, la audiología en México está a cargo de médicos especialistas, a diferencia del resto de los países de América particularmente, donde la audiología es un área de la salud de rama directa, ¿no? Aquí en México, los audiólogos tenemos que ser primero médicos y posteriormente hacemos una especialidad de 4 o 5 años para dedicarnos a la audiología. Entonces, eso hace un poco diferente también el enfoque y el abordaje. Y esto lo hago un poquito de énfasis porque en el chat alguien hacía una observación que por qué decías mucho paciente y no alumno. Y bueno, y tiene que ver con esta situación, ¿no? Que es importante. Y digo, el comentario es relevante porque justamente lo que buscamos con estos webinars es generar diálogo, ¿no? Un diálogo interdisciplinario que nos permita llegar a un abordaje más complejo y más multidisciplinario, ¿no? Entonces, ahorita vamos a abrir un poquito de preguntas y respuestas. He de decirles que el chat ha estado como muy burbujeante, por decirlo de alguna forma, cosa que nos da mucho interés. Bueno, vamos a empezar con el chat. Hay varias preguntas. Hay una pregunta en particular, que es esta. ¿Cuáles serían las condiciones recomendadas para lograr construir un aula idónea para niños con deficiencias auditivas en sus diferentes rangos auditivos de pérdida? Un poquito ya lo comentaste, no sé si quieras comentar o reiterar un poquito acerca de eso. Bueno, lo ideal sería, hay estándares que son muy específicos que ya los mencionaba, que el tiempo de reverberancia fuera menor a los 0.6 segundos y que el ruido máximo de fondo fuera menor a los 35 decibeles. Es difícil alcanzar sobre todo el tiempo de reverberancia, ¿no? Porque el ruido de fondo podríamos disminuirlo, lo vuelvo a repetir, depende de los alumnos que estén dentro del salón de clases y de qué tanto podamos modificar las condiciones externas, ¿no? Si ponemos un salón de clases alejado totalmente de la carretera, de otros salones de clases, del patio, podemos disminuir el ruido de fondo. Pero el tiempo de reverberancia, ese sí es un poco más difícil de modificar y obviamente tiene que ser desde la construcción del salón, del aula o del salón de clases. Y se tienen que usar materiales lo menos reverberantes posibles. En este caso, pues son los materiales de concreto, ¿no? Y aquí entran mucho los ingenieros en construcción, que ya son los especialistas en saber qué materiales hacen que haya menos reverberancia de las ondas
de las ondas sonoras. De manera muy general, les podría decir que la construcción fuera de concreto, que el grosor, nos refieren algunas bibliografías, que el grosor de los aplanados no sea muy amplio porque eso aumenta el material que usan para el aplanado del concreto. Es un material reverberante y entonces aumenta el tiempo de reverberancia. Y otra cosa es que los vidrios o las ventanas que se coloquen sean lo más gruesos posibles. Entre más delgado sea el vidrio de una ventana en el salón de clases, mayor fenómeno de reverberancia va a producir. ¿Ok? No sé si con eso contesté la duda, pero serían los dos, que el tiempo de reverberancia, siendo concreta, el tiempo de reverberancia sea menor a los 0.6 segundos y que el nivel de ruido de fondo sea máximo de 35 decibeles. Y mira, aquí hay otra pregunta. Con eso mejoramos la señal intensidad ruido. Claro. Mira, aquí hay otra pregunta también muy interesante. Dice, ¿cuál es la distancia adecuada entre el profesor y el alumno con hipoacusia? Ok. La distancia adecuada, aun cuando las prótesis auditivas sean las indicadas, que estén adecuadamente programadas y que la construcción cumpla con los estándares que vimos, sería de 1 metro. Ok. Mira, aquí hay una situación que creo que es muy importante y que sucede mucho en nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos grupos de 35 a 40 alumnos donde hay un niño sordo o hipoacúsico? Creo que eso es muy común y una Sí. situación difícil, pero también creo que es una muy buena oportunidad, ¿no? Sí, bueno, creo que se escucha, yo escucho con mucha interferencia la pregunta, pero déjeme ver si la entendí. O A sea, ¿qué ver, pasa en nuestro país? Que los salones de clases son de más de 35 de alumnos. 35 Sí, a 40 ok. alumnos por grupo. Sí, volvemos a una de las primeras diapositivas donde había una balanza, ¿no? Ese es un problema en nuestro país, aunque muchos de nuestros papás, ¿no? Y lo digo en el consultorio, siempre es de las primeras preguntas que me hacen. El tratar de cambiar a sus hijos a colegios o a escuelas con menor número de alumnos y para que le pongan mayor atención al paciente. Más que la atención o más que la educación individualizada, lo que necesitamos es sí incluir, hacer la inclusión del paciente con hipoacusia en un ambiente de personas normoyentes, eh, pero tratar de disminuir el factor que estamos diciendo, que es el nivel de ruido de fondo. Ahí tendríamos que saber qué tanto control tiene el profesional de la educación respecto al salón de clases o al ruido que se produce en el salón de clases y ayudarle los directivos poniendo a ese grupo en algún salón donde haya la menos contaminación posible externa, ¿no? Entonces tendría que ser un profesional que tenga un control del grupo para disminuir el ruido de fondo y ayudarle ahora sí los directivos en ponerlos en algún salón que tenga los menores contaminantes externos. Y bueno, eso sería lo que podríamos hacer en el caso de esas situaciones. Aquí esa balanza me pareció muy importante, esa imagen, porque al final el paciente hipoacúsico, a lo largo de su vida, eh, pues va a tener que insertarse a ambientes como los normoyentes con mucha gente, ¿ok? Pero si nosotros tratamos de controlar o le ayudamos como papás o como profesionales, sobre todo cuando está en la adquisición del lenguaje, en los factores que mencionamos, haremos un cambio muy importante en su rehabilitación. Muy bien. Mira, aquí Lisette Brand tiene una pregunta, le doy la palabra, abrimos su micrófono. ¿Nos escuchas?
No se escuchó, doctor. No, ok. Bueno, también está Norma Becerril. A ver, Norma, si quieres abre tu micrófono para que hagas tu comentario, tu pregunta, por favor. Bueno, no sé, algo está pasando por ahí. Bueno, nos comenta aquí también en el chat. Buenas tardes, me gustó mucho la plática. Mi duda es, si mi hijo en edad preescolar padece hipoacusia severa unilateral izquierda, ¿cómo debería de estar ubicado respecto al profesor dentro de un salón de estructura cúbica? Él ya usa auxiliar auditivo. Ok, está planteando la pregunta para un paciente con hipoacusia izquierda, ya con rehabilitación auditiva, Así ¿cierto? es, así es. Ok. Bueno, si su nivel de audición en el lado derecho es normal, recordemos, siempre le digo a mis pacientes, cuando estamos en las expectativas de la rehabilitación auditiva para la adaptación de auxiliares. Los auxiliares que en la actualidad tenemos son auxiliares maravillosos, con conectividades impresionantes, y los ingenieros en acústica a nivel mundial están tratando de hacer que el sonido sea lo más natural posible o lo más equiparable posible al sonido natural, ¿no? En el caso de las prótesis auditivas, que es en el caso de este niño, de los auxiliares auditivos. Sin embargo, hay algo que dejarles bien claro a los pacientes, que al final todavía no sabemos y todavía no logramos sustituir el oído, el oído natural. Entonces, ese niño es evidente que se va a ayudar mucho más de su oído derecho, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que situar dentro del salón de clases, que entendí que era rectangular, o sea, es un salón de clases convencional, entonces nosotros debemos de poner, el profesor debe estar de su lado derecho del paciente para que la estimulación auditiva sea lo más clara posible y se merme lo menos posible su aprendizaje. Sin embargo, las prótesis auditivas, cuando están bien adaptadas, el rendimiento que tienen es muy bueno. Y este paciente, si tiene una prótesis auditiva adecuada, con la calibración adecuada y la rehabilitación mediante la terapia es adecuada, le podemos sacar mucho provecho a esa adaptación. Pero sí, definitivamente, si tuviéramos que escoger o pudiéramos escogerlo, el profesor estaría colocado respecto a ese paciente a su lado derecho del paciente. Ok. Mira, la señora Diana Gómez levantó la mano, quiere hacer una pregunta. Diana, si gustas abrir tu micrófono. Hola, buenas noches. Soy Diana Gómez de Colombia. Muchas gracias, Hola, Diana. Diana. La situación que presento en mi preescolar es que tengo un niño de 6 años. Él no habla y pues la verdad la audición es nivel bajo. Como yo no soy doctora, se hizo el informe, pero según el diagnóstico tiene su sistema auditivo sano, que no habla porque nunca ha sido escolarizado. Mi pregunta es, en ese caso, yo como pedagoga, ¿qué estrategia puedo usar para ayudarle al niño? Ya que médicamente está diagnosticado sano, pero yo sé que no es así. Entonces ahí, ¿qué estrategia podría utilizar? Ok, nada más ¿me escucha? Yo escucho demasiado viciado cuando los demás hablan. No sé si sea un problema con los audífonos, no sé qué sea, pero a ver si entendí. Es un niño en preescolar que ya está Sí, diagnosticado señora. con hipoacusia, ¿sí? No, médicamente no, señora. Ellos dicen que Ok. están médicamente sanos, pero el niño Ok. no habla
cuando se le da una instrucción no la ejecuta de manera adecuada. O sea, para mí tiene todavía problemas de audición. Ok. Sí, aquí sería muy importante, Diana, insistir en el hecho de que sí se ha evaluado por un médico, o en el caso de Colombia, por los fonoaudiólogos, para que hagan un diagnóstico de su nivel de audición de ese paciente. Porque es un paciente que si no se diagnostica no podemos establecer las estrategias adecuadas para su rehabilitación. Pueden ser varias opciones. Una opción es que sea un paciente con una hipoacusia y que más no se haga una rehabilitación de esa sordera o hipoacusia, el paciente no va a tener una mejoría en la adquisición de su lenguaje o en el desarrollo de su lenguaje. Por otro lado, algo que ahí es un semáforo rojo, es la edad de ese paciente que nos está, de ese alumno que nos estás refiriendo, Diana, porque a los 6 años nuestro cerebro ya está por pasar a la adquisición de la lectoescritura, y la adquisición del lenguaje en un desarrollo normal es hasta los 3 años. Entre más nos vamos alejando de la edad de los 3 años, más difícil es la rehabilitación de ese paciente, es decir, menores van a ser las oportunidades de que ese paciente pueda desarrollar un lenguaje como el de nosotros. La otra opción es que tenga alguna otra patología neurológica o alguna otra alteración en su neurodesarrollo, incluido un problema de lenguaje, un simple problema de lenguaje. Bueno, no es simple, sino que su audición efectivamente sea normal, pero en su cerebro, la zona que nos ayuda a desarrollar el lenguaje con el que estamos nosotros ahorita hablando en cualquier idioma, no haya tenido un desarrollo adecuado, ya sea por falta de estimulación o por algunas alteraciones que pudo haber tenido durante la gestación, durante el embarazo o durante el nacimiento, o alguna otra enfermedad que haya desarrollado en la primera etapa de su vida. Entonces, pueden ser alteraciones muy graves y estamos ya en un límite muy extremo en la edad de 6 años para desarrollar un lenguaje. Entonces, realmente tú como profesional de la educación, lo que puedes hacer es canalizarlo y orientar a que los papás, o insistir en que los papás busquen ayuda profesional, ya en tu país es con los fonoaudiólogos o con los neurólogos, para que sí primero se establezca el nivel de audición de ese paciente, porque estamos hablando ya de un caso grave por la edad de ese paciente y su nivel del lenguaje que tiene. Y bueno, ahí también complementando un poco lo que dice Laura Julia, creo que también un neuropsicólogo sería bastante interesante, una evaluación de neuropsicología, y podría complementar también información, ¿no? Lorena Córdoba tiene también la mano levantada, quiere hacer una pregunta. Lorena, si quieres abrir tu micrófono. No, al parecer Lorena no nos está escuchando. Ah, sí, ahí está. Adelante, Lorena. Que soy Lorena Córdoba, de la ciudad de Cuenca, Ecuador, y que... Lorena, te escuchamos un poquito lejos. ¿Podrías acercarte al micrófono? No me escucha. Ahí. Ah, muchas gracias. Ahí te oyes muy bien. ¿Están ahí? Sí, muy bien. A ver, les decía que soy Lorena Córdoba, de la ciudad de Cuenca, de Ecuador, y que... Lorena, lamentablemente te perdimos. Lorena. ¿Tú la escuchas, Laura Julia? No se escucha. Sí. Se está cortando mucho tu comunicación. Lorena, no sé si quieres repetir tu pregunta porque no te estamos escuchando. Lo que decía, no sé si es que me
hacemos ahora con las clases de Zoom? Este problema que no se interferencia con los niños con discapacidad auditiva. Creo que seguimos sin escucharte muy bien, Lorena. Bueno, entendimos, Lorena, que estás ejemplificando los problemas que estamos teniendo con el Zoom, que son los mismos problemas que tienen los niños con discapacidad auditiva, y sí, así de frustrante como estamos poniendo nuestras caras al no poderte escuchar en este momento, es la frustración que tienen los niños cuando están tratando de escuchar en el salón de clases y el ruido de fondo es elevado y la señal no es una señal adecuada. Entonces, a esos problemas se enfrentan los pacientes hipoacúsicos cuando logran tener siquiera algo de captación de los sonidos del lenguaje, ¿no? Y cuando no lo tienen o no logran tener esta captación, como en el caso del ejemplo que nos está dando Diana, quien hizo la pregunta anterior, sí son esos los problemas a los que se enfrentan. Sí, mi pregunta era un poco referida a las clases de Zoom que ellos tienen que recibir y que en esta situación, o sea, deberíamos hacer con ellos para que ahora la modalidad aquí es a través de una plataforma y la situación de interferencia, de que nos llegan palabras cortadas. Sí, bueno, entendiendo o tratando de entender un poco tu pregunta, aun cuando se corta, esto nos da para otras pláticas, ya hablábamos con el doctor Miguel. En el caso de los dispositivos auditivos e incluso de las prótesis auditivas con auxiliares y de los implantes cocleares, tenemos algunos dispositivos que se llaman dispositivos FM o de algunas marcas, ¿lo puedo decir, doctor? Sí, dilo, no pasa nada. No somos un canal comercial, no pasa nada. Okay. O dispositivos Roger, que son dispositivos de conectividad para que la conexión entre el auxiliar auditivo o el implante coclear sea directa al dispositivo donde se está transmitiendo el sonido. Una queja que tienen siempre los pacientes con uso de prótesis auditivas es la distorsión que se da cuando están escuchando dispositivos eléctricos, ¿no? Como puede ser la televisión, radio, la computadora, el celular, la música, etcétera. A través de cualquier dispositivo electrónico se vicia mucho la información que llega a sus prótesis auditivas. Es una queja constante de los pacientes. Y esto afortunadamente ya tenemos una solución que lo mejora mucho, que es el sistema Roger. Y este sistema Roger lo que hace es una transmisión directa de estos dispositivos electrónicos, como puede ser nuestro celular o la computadora, directo a los auxiliares auditivos de los pacientes, lo que disminuye la contaminación de la que hablábamos durante la presentación y nos mejora la calidad del sonido, teniendo una mejora en la señal, intensidad y ruido, ¿ok? Entonces, eso mejora mucho la calidad de percepción de las clases, por ejemplo, de los niños. Tenemos muchos niños en las clínicas Oír Bien que usan estos dispositivos. Y también son dispositivos que una vez que regresemos al salón de clases, los puede usar el profesor para que la señal llegue directa a los audífonos o a los implantes cocleares de los pacientes y se mejora mucho la calidad del sonido, mejora la audibilidad. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el ruido de fondo del que hablábamos y mejora la calidad del sonido porque está llegando directo la señal de ese sonido a la prótesis auditiva. Entonces, pues estos dispositivos a nosotros como profesionales de la audición nos parecen una maravilla, porque es una manera, el paciente puede apagar los micrófonos de su auxiliar que están dirigidos al ambiente y entonces disminuir el nivel de fondo, que son los rescates que nosotros tenemos y que los papás tienen cuando, en el caso de nuestro país, no existen aulas
con las características que mencionamos en la plática. Así es. Mira, hay otras manos levantadas, pero voy a leer un poquito el chat porque es importante también. Hay algunas preguntas acerca de la asistencia de los niños hipoacúsicos a una escuela bilingüe. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Ok. Bueno, los niños que tienen un problema de audición, si estos niños no son rehabilitados a muy, muy temprana edad, ¿qué estoy hablando de muy temprana edad? Muy temprana edad es que esté ya rehabilitado, es decir, que ya tenga un tratamiento antes de los 6 meses de edad. Si este paciente no fue diagnosticado antes de los 6 meses de edad, es un hecho que ya se abrió una brecha en el desarrollo de su lenguaje comparándolo con un paciente que sí escucha. Eso quiere decir que va a ir más abajo en el desarrollo de su lenguaje que los niños de su edad que sí escuchan. Y nuestro objetivo con estos niños es que adquieran un lenguaje oral como el de nosotros. Como ya tiene una dificultad y ya se abrió una brecha en el tiempo de adquisición del lenguaje y decíamos que sí tenemos aquí como puertas, que en este caso es a los 3 años, como que se cierra un poco nuestro cerebro y nuestra plasticidad. No quiero decir, ni de ninguna manera se malentienda, que más adelante no lo podemos rehabilitar, ¿no? Porque nos hemos llevado muchas sorpresas de los avances tan importantes que tienen los niños después de esa edad. Pero es un tiempo muy crítico en donde debemos aprovechar todos nuestros esfuerzos para rehabilitar en la lengua que sea del paciente, ¿no? En su lengua materna, en el caso de nosotros, en el español. Entonces, nosotros preferimos, o la indicación médica es que ese paciente sea rehabilitado con todos los esfuerzos, y esto implica que no sea una escuela bilingüe en su idioma natal. No sé si el doctor tenga alguna otra opinión. Cada caso se debe individualizar. Si el paciente no tiene tanto, no se observa esta brecha tan importante o tan grande respecto a los niños de su edad, pues no tiene ningún problema para aprender, para ir a una escuela bilingüe. Pero si estamos viendo que hay una brecha muy grande entre la edad que tiene y la edad de desarrollo del lenguaje, entonces preferimos que se centren todos los esfuerzos en la adquisición de su lengua natal. Sí, y bueno, y interviniendo un poco, lo que en la experiencia que yo he tenido es que cuando esta escuela bilingüe es español-inglés, evidentemente el ser el inglés una lengua más abierta que el español en cuanto a su articulación, muchas veces prefieren empezar a hablar en inglés por la falta de precisión fonológica. Y a veces es donde empiezan a hacerse un poquito más difíciles los procesos de rehabilitación. Como dice la doctora Laura Julia, yo también, bueno, depende de las características de cada alumno paciente y de su desarrollo del lenguaje y de su nivel educativo, etcétera, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí hay una pregunta muy interesante. Dice, soy maestra de niños de 4 años y trabajamos mucho al aire libre. ¿Qué es lo aconsejable para un niño con hipoacusia en esta situación? Bueno, lo ideal sería que tuviera el sistema Roger, ¿no? Que es este sistema que les hablo, en donde el profesor se cuelga un micrófono, puede ser colgado, un clip muy pequeñito aquí como un pin, casi no se ve en la ropa, o como una pluma, y transmitir el sonido directo a los auxiliares auditivos del paciente. Eso sería lo ideal. Invitar a los papás o recomendarles que se informen sobre este sistema que se llama Sistema Roger. Y la otra opción, pues sería siempre mantener al paciente con lo que hacemos dentro de en el aula, ¿no? Que es siempre mantenerlo lo más al frente posible, lo más pegado a la persona que está dando las indicaciones. No sé si el doctor tenga alguna otra recomendación, pero para estos ambientes sí nos sirve mucho el sistema Roger, que es muy recomendado sobre todo en ambientes abiertos, me refiero en ambientes abiertos y ruidosos, que mejora mucho la señal para el paciente hipoacúsico. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Digo, en dado caso de que no se tenga este sistema, pues tener al niño lo más cercano
posible. Es importante comentarles, los micrófonos de los auxiliares auditivos están diseñados para los más modernos, que estoy hablando de los que tienen menos de 5 años, están diseñados para detectar la voz por encima del ruido del entorno, y en cuanto detectan la voz, amplifican preferentemente la voz. Pero para que puedan realizar esta función, el emisor de la voz no tiene que estar a más de 1,5 metros. Si el emisor de la voz está más allá de 1,5 metros, el micrófono va a amplificar todo por igual. Entonces, esto es una desventaja acústica que el usuario de auxiliares auditivos pues, va a tener más dificultades para comprender el mensaje. Natalia Pérez, no sé si quieras abrir tu micrófono, Natalia, para hacer tu comentario, tu pregunta. Sí, muchas gracias. Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Ok, soy de Costa Rica, soy docente de apoyo. De hecho, en esta conferencia está la docente de problemas emocionales y la docente preescolar. No sé si algún otro compañero más. Mi pregunta es esta. Nosotros tenemos un estudiante de 5 años que se encuentra en el nivel, digamos, de preparatoria, transición, que es nivel kinder. El próximo año iría a primer grado a nivel para iniciar con el proceso de lectoescritura. El diagnóstico de él en sí es muy confuso, a pesar de que es un diagnóstico del Hospital Nacional de Niños, donde hay neurodesarrollistas y otros profesionales. Según el último que tenemos, dice que él presenta dispraxia del habla. Él no habla por completo, o sea, él no dice ni siquiera A. Al parecer, él escucha. No recuerdo exactamente si ya tiene las pruebas auditivas, pero me parece que sí. O sea, él no habla. Estamos como atados de manos. Es muy parecido al caso que presentó la compañera de Colombia, que lo mencionó antes. Ok, sí. Bueno, aquí es muy importante estar certeros de que tenga estudios de audición y de que su audición haya sido de manera muy minuciosa estudiada. En el caso de los niños, no sé si has estado en las charlas anteriores, pero en el caso de los niños es un poco complejo el diagnóstico para descartar que tenga audición normal o no la tenga, ¿no? Hay que hacer una serie de estudios que nos complementan para el diagnóstico, que nos ayudan para poder llegar a un diagnóstico respecto a su audición. En ese caso hay que ser muy específicos en preguntar a la familia si realmente ese paciente ya se estudió en la parte audiológica de la manera correcta. Muchas veces el niño cuando llega a nuestra consulta ha sido estudiado por otras personas de forma incorrecta, tratando de hacerle estudios audiológicos que se hacen en los adultos, para los que de ninguna manera el niño tiene capacidades de realizar. Entonces, nos ayudamos de una batería de estudios, te estoy hablando de unos 4 estudios más o menos, o 5 estudios, para poder realmente diagnosticar el nivel de audición de un niño de las características que nos estás mencionando. Una vez que todos estén certeros en ese caso de que su audición realmente es normal, entonces sí podríamos estar hablando que tiene ese diagnóstico que les han referido, que es la dispraxia del habla, que es una de las alteraciones del lenguaje más severas, ¿ok? Y de la cual se necesitan apoyar para la rehabilitación en el caso de que eso fuera de alguna terapista de lenguaje. En su país, no sé, doctor, si usted tenga conocimiento, cuál es el nombre del especialista que podría ayudarnos en la terapia de ese paciente, pero siempre y cuando ya haya sido diagnosticado respecto a su audición. El primer punto, siempre en algún paciente que tenga alteración del lenguaje, sea cual sea la severidad,
es determinar su nivel de audición. Y entonces, una vez determinado este nivel de audición, y si ya descartamos o estamos corroborando que tenga una audición normal, entonces sí iniciar con una licenciada en terapia del lenguaje, en terapia del habla, no sé el título en cada uno de los países, para que Terapia de lenguaje. habilitación. ¿Perdón? Terapia de En lenguaje, Costa nos dice Rica es terapia Natalia. de lenguaje. Terapia de lenguaje. Pero si el niño puede pasar años en la terapia de lenguaje y no tener ningún avance si no hemos diagnosticado su audición. Sí. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia. Discúlpame, Gracias, Natalia. le apachurré mal y te apagué el micrófono, pero no era mi intención. Bueno, hay muchísimas otras preguntas, pero bueno, el tiempo también es un poco, nos está castigando. Les quiero comentar, bueno, antes que nada agradecerle a la doctora Laura Julia Jardines toda la información. Ahí están, por favor, doctora, si puedes poner nuevamente tu diapositiva con los datos. Para que si la gente tiene interés de contactarte directamente, si no, nuevamente nos pueden mandar un correo electrónico al correo que viene en la invitación de esta plática para seguir comentando y aclarando dudas. Les quiero invitar, la próxima semana vamos a tener una plática sobre un tema que creo que les puede ser muy interesante, que son los primeros auxilios de auxiliares auditivos e implantes cocleares en el salón de clase. Entonces, esa la voy a dar yo, su servidor. Sí, aún no tenemos bien la fecha, pero yo voy a dar esa charla que creo que puede ser también interesante para ustedes. ¿Qué hacer? ¿Cómo saber si un auxiliar auditivo o un implante coclear están funcionando? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Etcétera, ¿no? Por otro lado, sí les comento, vamos a subir las charlas, ¿sí? No tenemos en Instagram, lo subimos por YouTube, en el canal de Clínicas Audiológicas Oír Bien, les invitamos a que se suscriban. Esta charla tal vez esté dada ya de alta el día de mañana, si no, vamos a tardar pasado mañana, ¿sí? O igual pueden obtener información por la página de Facebook, que es donde estamos subiendo también las invitaciones, para que ustedes puedan participar. Y por otro lado, aún no tenemos bien las fechas, pero ya se las vamos a dar, ¿sí? Y, ¿qué más? Bueno, yo los invitaría para mañana, si no me equivoco, doctor, sí. para la plática de ¿estaré usando mal mi voz y qué podré hacer? Es una plática impartida por la foniatra, la doctora Melissa Correa, y bueno, les ayuda mucho, veo que hay mucha participación de profesores, entonces les ayuda mucho a los profesores para el cuidado de su voz, ¿no? Que al final son profesionales de la voz, todos los profesores, porque la mayor parte del tiempo de trabajo su herramienta de trabajo es la voz. Entonces los invitaríamos mañana a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. A las 6. A las 6 ¿A de las la 6? tarde. Perdón, a las 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde. Okay. Igual es acceso gratuito, nada más ingresando las claves. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo su atención, doctora Laura Julia Jardines Herralde, muchísimas gracias. Perdón, doctor. Un abrazo Ciudad de México, doctora Laura Julia, aquí desde la calurosa Guadalajara, Jalisco. Y sí, les repetimos, mañana van a estar ya los videos en la página de Facebook. Muchísimas gracias a todos. Doctor, por favor, la contraseña, por favor, la contraseña y el ID de la plática de mañana a las 6. Ya la pusieron aquí en el chat, pero bueno, ahorita nuestra compañera Gabriela nos hace favor de volverla a poner. Sí, te lo encargo, Gaby. Porque me interesa mucho, por Sí, favor. muchas gracias. Y si no, les pido un favor, les digo, pueden entrar a la página de Facebook, búsquenos como Clínicas Oír Bien. Sí, ahí están, el logo es la imagen del logo es la orejita azul, como está aquí en la diapositiva. O pueden entrar a nuestro sitio web www.clinicasov.com. Y pues bueno, la verdad les agradecemos mucho a la gente de Latinoamérica que nos está escuchando, pues, que desde Perú, Honduras, Costa Rica, Argentina, Ecuador. La verdad les agradecemos muchísimo, muchísimo esta
esta conversación. ¿Cómo? Es mañana a las 6 de la tarde. Si hay un error en el evento, ahorita lo vamos a corregir, pero es mañana a las 6 de la tarde. Entonces, muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde, que tengan muy buena noche. Gracias, doctora Jardines. Gracias a ustedes por su atención. Gracias, muy amables. Todo esto es muy bueno.